Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de la Fosa Escéptica, bienvenidos a este episodio número 82 en el que me desperté hoy en la mañana con la noticia de que hace unos días murió James Randi, uno de los más grandes escépticos que ha habido en la historia. Mago, descubridor, investigador, inventor y un gran ser humano. Así es de que el día de hoy dedicaremos una parte de la Fosa Escéptica a hacerle un humilde homenaje desde esta tribuna a un hombre que basó su vida en la investigación de los hechos paranormales y desmitificar farsantes. Y en la segunda parte de nuestra Fosa Escéptica, un tema que había yo prometido y es el de por qué Dios odia a los niños. Con los pelos de la burra en la mano, o sea, con la Biblia, demostraré el odio que le tiene Dios a los niños. Así es de que sin más preámbulo, comenzamos con esta Fosa Escéptica. We are the children of the sun. There is room for everyone. Sunflowers in our head. Murió James Randi, el ilusionista que luchaba contra las supersticiones y la pseudociencia. El canadiense James Randi falleció a los 92 años el pasado 22 de octubre y es justo que le hagamos un humilde homenaje por su labor incansable para promover el humanismo científico. Y por esta lucha y por promover el humanismo científico y desmitificar y descubrir charlatanes, es por eso y por muchas otras cosas que hoy recordamos a James Randi. Las personas que albergan ciertas inquietudes suelen contar con referentes intelectuales, hombres y mujeres cuya trayectoria siguen y a los que admiran por sus aportaciones impagables a la sociedad. Para algunos es así, simplemente porque la de ellos coincide con su propia mentalidad y por el estatus de la fama, al margen de si sus ideas tienen fundamentos probados. Pero para muchos otros, el respeto que demuestran por un individuo relevante y específico se debe tanto al rigor de sus consideraciones como a su talento para expresarlas. Y no hay duda de que James Randi, que nació en 1928, merece y sigue mereciendo ser uno de esos referentes que debemos de tener. Todos sus años de experiencia como ilusionistas le fueron muy útiles a James Randi para desenmascarar a charlatanes de medio pelo. Nacido en la localidad de Toronto, su nombre real era Randall Swinge, pero lo cambió por el de James Randi debido a su carrera como ilusionista. Su interés por dicha actividad se gestó cuando, tras un accidente de bicicleta que le tuvo más de un año con una pierna enyesada, vio al mago Harry Blackstone Sr. y decidió leer cuanto libro del asunto de la magia le cayó en las manos.
Fue prestidigitador en giras regionales, mentalista en clubes nocturnos de distintos continentes y falso astrólogo, valga la redundancia. Y toda la experiencia que adquirió a partir de 1946 le fue muy útil para desenmascarar a charlatanes de medio pelo. En febrero de 1956 rebasó el récord de Harry Houdini, otro brillante escéptico como él mismo, al permanecer en un ataúd sumergido en una piscina durante 104 minutos en el programa The Today Show que conducía Sylvester Weaver desde 1952, emitido por la NBC estadounidense. Le invitaban con frecuencia a participar en la emisión radiofónica de Long John Neville en la estación neoyorquina WOR y dirigió ahí su propio espacio, The Amazing Randy Show, el asombroso show de Randy, entre 1967 y 1968, del que tuvo que despedirse tras las quejas del arzobispo de Nueva York por unas supuestas declaraciones religiosas. Fundó el Comité de Investigación Escéptica, fíjense nada más con quién, con Ryan Hyman, con Martin Gardner, con Paul Kurtz, con Isaac Asimov y con el admiradísimo Carl Sagan en 1976. Sin embargo, no alcanzó notoriedad internacional hasta su señalamiento en 1972 del célebre doblador de cucharas Uri Geller. Los que tienen mi edad o un poco, a lo mejor hasta un poco más joven, reconocerán este nombre, Uri Geller, el doblador de cucharas. Vino a México varias ocasiones a un programa los domingos para demostrar que tenía poderes mentales. Autoproclamado Uri Geller como psíquico, al que dejó James Randi en evidencia al año siguiente en The Tonight Show con Johnny Carson como presentador. El resultado fue una inmolación legendaria en la que Geller ofreció excusas nerviosas a su anfitrión cuando sus habilidades le fallaron una y otra vez. Pero este absoluto ridículo no fue suficiente. Si ustedes gustan ver en YouTube, les recomiendo que vean James Randi y Uri Geller. Ahí está ese capítulo de El Tonight Show donde desenmascara groseramente, digo groseramente por lo hábil y por lo ingenioso y por lo contundente, de desenmascarar a un supuesto individuo que tenía supuestamente poderes psíquicos y que quedó en evidencia de que no era cierto. Hay otro video donde desenmascara en Japón, o es en China, no recuerdo bien, pero también si ustedes buscan videos de James Randi lo van a poder localizar, donde desenmascara a un supuesto señor que decía que tenía el cuerpo magnético y se pegaba a planchas, ollas, etcétera en la piel. James Randi, con un poco de talco, descubre que lo que él decía que era magnetismo era nada más la grasa natural que tenemos en la superficie de la piel. Muy pronto también pilló al israelí en The Merv Griffin Show, lo que empujó a James Randi a acercarse en 1976 al psicólogo Ray Hyman, muy crítico con las descuidadas pruebas que le hicieron a Geller en la Universidad de Stanford, y le propuso instituir una organización que se dedicase a combatir las pseudociencias. Y el resultado fue el Comité de Investigación Científica de Afirmaciones de lo Paranormal, con Martin Gardner, como ya le dijimos, columnista de Scientific American, el filósofo Paul Kurtz y dos monstruos de la divulgación racionalista como Isaac Asimov y Carl Sagan. Y ellos fueron los miembros fundadores de este Comité de Investigación Científica de Afirmaciones de lo Paranormal. La Fundación Educativa James Randi ofreció hasta $1 millón por la demostración de algún hecho paranormal, un desafío aún vigente tras más de 50 años. Hoy se la conoce como Comité de Investigación Escéptica y desde muy temprano editó su propia revista, Skeptical Inquirer. Así se dice, Inquirer. Mi pronunciación es totalmente británica, disculpen ustedes. Y 2 décadas más tarde, el ilusionista creó la Fundación Educativa James Randi para difundir la obligación del rigor científico, apoyar incluso legalmente a los que sufren ataques por cuestionar las pseudociencias y ofrecer hasta $1 millón a cualquier persona que demuestre algún hecho paranormal, un desafío del que nadie ha salido airoso nunca en más de 50 años.
Y es que ni tan siquiera han podido pasar las pruebas preliminares. Nadie se ha llevado este $1,000,000. Absolutamente nadie. Randy tenía nutridas cejas y barbas blancas. Era casi calvo y usaba anteojos con marco dorado. Hasta sus últimos días fue muy vital. Trató de desenmascarar no solo a los lectores de mentes y manos, sino también a quiroprácticos, homeópatas y otros que, según él, engañaban a personas inocentes para llevarse su dinero. La emprendió contra todo aquel que consideraba un farsante. Decía que estaba obsesionado con esta causa. Sus esfuerzos se parecieron un poco a los del gran Harry Houdini, quien dedicó gran parte de su tiempo a desmitificar a espiritistas. James Randi dijo: Veo que la gente es embaucada todos los días por curanderos, farsantes de todo tipo, médicos y sus líneas telefónicas. Gente que dice que encontró niños desaparecidos o que ayuda a invertir dinero. Sé que están mintiendo, que son cuentos, porque conozco sus métodos. Al ser mago, podía establecer quién estaba haciendo algún truco muy primitivo de la magia para impresionar a los videntes, a los que lo veían. Una vez se pasó días en su auto a la espera de poder revisar la basura de un curandero. Dice él: es una obsesión, siento que esto que hago es importante. Esto se lo dijo a una entrevista con la Associated Press en el 2007. En una ocasión demostró que los mensajes que el curandero televisivo Peter Popoff decía recibir de Dios le llegaban de su esposa a través de un audífono. Este video también está en YouTube. Si ustedes ponen Peter Popoff y James Randi, van a poder ver el momento en el que James Randi interviene con un equipo electrónico, ni tan sofisticado, creo que lo compró en Radio Shack. Interviene el micrófono con la señal de radio que le mandaba la esposa a este supuesto predicador y pastor y supuesto adivino de enfermedades. Y es impresionante cómo la gente que seguía a este pastor le creía todo. Pero ustedes podrán oír el audio de esta sesión donde es desenmascarado con habilidad de James Randi, ¿no? Pero la mayor parte de las personas que desenmascaró como embaucadores eran gente poco conocida, a la que la Fundación Educativa James Randi convenció de que demostrasen sus poderes. Hablaba con autoridad, decía que no dudaba de sus creencias, pero que siempre existiría la posibilidad de que estuviese equivocado. Él decía: probablemente esté en lo cierto, solo probablemente. Cuesta mucho encontrar absolutos. Por más que se tomase muy en serio el tema de los engaños, disfrutaba viendo actos de magia que sabían eran cuento y viendo películas que eran pura fantasía. Habló del dolor que sintió al ver morir a un amigo y de la magia del amor. En el 2010 anunció que era gay y se casó con su compañero de años, David Peña, en una ceremonia en Washington. En el 2014 se distribuyó un documental sobre él, An Honest Liar, o como se dice en español, un mentiroso honesto. Ese lo pueden buscar, creo que en Netflix. O también en YouTube habrá alguna copia de esto, ¿eh? Randi dijo que le irritaba el que la gente que fingía escape seguía atrayendo público y ganando dinero. Quería que los embaucadores fuesen castigados, aunque al mismo tiempo reconocía que la gente quiere creer en estas cosas fantásticas. Los que creen de verdad, decía él, no prestan atención a la evidencia que indica que aquello en lo que ellos creen no es cierto. Sentía un auténtico rencor hacia quienes tildaba de farsantes. Cuando lo expresaba, lo hacía con una cierta gracia, como cuando se le preguntó qué le gustaría que hiciesen con sus cenizas una vez muerto. Y dijo él: le pedí a mi mejor amigo que se las tire en los ojos a Uri Geller. Respondió: me encantaría que se le llenasen los ojos con mis cenizas. Sería lo más apropiado, concluyó James Randi. James Randi ayudó a desacreditar los experimentos pro homeopatía de Jacques Benveniste para la revista Nature en 1988. Otro de los momentos en los que James Randi demostró lo imprescindible que era
fue cuando John Maddox, jefe de la revista Nature, le pidió en 1988 que supervisara las revisiones de los experimentos que había realizado el bioquímico Jacques Benveniste sobre la homeopatía con resultados supuestamente favorables. Y pues no pudieron replicarlos. Así, amigos míos de la fosa escéptica, que hemos perdido a una de las luces de la razón más populares y luminosas con esta muerte de James Randi, que además escribió una decena de libros y fue galardonado y objeto de numerosos homenajes. Y hasta un asteroide, sí, el 3163, se llama James Randi desde 1981. Pero cuanto hizo por nuestra cultura en vida fue tan contundente que su legado perdurará. O algunos estamos dispuestos a asegurarnos de que sea así. Este es mi humilde homenaje a una de las mentes escépticas más brillantes de los últimos años de la civilización humana, James Randi. Vamos a hacer una pausa y ya le entramos de lleno a este tema de por qué Dios odia a los niños. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regresamos a la fosa escéptica. Dios odia a los niños, de eso no hay ninguna duda. Puede ser medianamente comprensible, dadas las circunstancias de la época, que Dios y los escritores tuviesen odios arraigados en contra, por ejemplo, de los cerdos, a los que consideraban como animales impuros, o de los perros, que para ellos eran uno de los animales más bajos, o en contra de otros muchos animales por ser inferiores al hombre, e inclusive odio en contra de la mujer, que también son inferiores desde su punto de vista. Pero lo que nunca entendí ni entenderé, ni siquiera cuando yo era cristiano, es el odio que Dios le tiene a los indefensos e inocentes niños. Es inconcebible que un Dios que se autodenomina amor y comprensión no solo haya permitido y apoyado la muerte de inocentes niños, sino que inclusive Él mismo mató niños con sus propias e invisibles manos. Los niños no son responsables de sus actos ni se les puede castigar por ello. Inclusive en nuestra era moderna no se castiga a un niño como adulto hasta llegar a la mayoría de edad. Y en muchos casos se castiga inclusive a sus padres, en lugar de a ellos. Mucho menos creo que los niños deban pagar los errores y pecados que cometieron sus padres. Esto es una aberración que, sin embargo, la Biblia expresa muy bien, por ejemplo, en el libro del Éxodo, que dice así: que guarda misericordia a millares, que perdona la inequidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos en este horroroso versículo cómo los hijos pagan los pecados de sus padres, inclusive hasta la cuarta generación. Esto contradice todos los elementos de la justicia más básica y nos enseña a un Dios excesivamente cruel y arbitrario. ¿Qué sentido tiene tratar de ser bueno toda una vida si al final pagaré los errores de mis padres o de mis abuelos?
¿Por qué un niño no tiene la oportunidad de ser bueno y acceder al paraíso si ya tiene el estigma del pecado y los errores de generaciones anteriores? Y esto no es un versículo aislado. Dios lo deja muy claro, inclusive entre los 10 mandamientos. Por ejemplo, en el Éxodo, en el capítulo 20, versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Dios nos dice en uno de sus mandamientos que la maldad y los errores cometidos por alguien serán cobrados hasta la 4ª generación. Esto es absolutamente atroz. Ustedes dirán que todo esto son solo inventos míos para tratar de desprestigiar a Dios. Pues lamento informarles que no es así. La misma Biblia nos cuenta en innumerables pasajes que los niños han sido víctimas de los odios y resentimientos de Dios. Vamos a ver algunos. La creación del hombre. Ya desde el inicio de los tiempos se puede notar un rechazo e indiferencia de Dios hacia los niños. Vemos que el Dios todopoderoso que pudo haber creado al hombre como sea, pues lo creó ya como una persona adulta, obviando totalmente la etapa de niñez y adolescencia, siendo estos periodos tan importantes para el aprendizaje. Tal vez por eso Adán y Eva fueron tan tontos como para desobedecer una simple orden de Dios, hacerle caso a una serpiente que habla y comerse una manzana. Y bueno, arriesgarse a perder el paraíso como este Dios violento y sin misericordia los obligó a abandonar. Otro ejemplo, el diluvio universal. Esta es la prueba más evidente de que a Dios los niños le importan un verdadero pepino. Cuando decide de manera muy inteligente, nótese el sarcasmo, cuando decide de manera muy inteligente destruir a toda la raza humana bajo una capa de agua para resolver el incontenible problema del pecado excesivo, Dios resuelve que solo se salvarán 8 personas, todas adultas, ningún niño. El Génesis no lo señala, pero es muy probable que los hijos de Noé tuvieran niños o quizás hasta nietos. Pues hay que recordar que Noé comenzó a construir el arca, según la Biblia, a la edad de 500 años. Esta es una de las estupideces más grandes de la Biblia. Noé, cuando empezó a construir el arca, tenía 500 años. Miren, yo tengo 60. y emprender una tarea como de construir algo, lo que sea, ¿no? Ya no digamos un arca, sino lo que sea, requiere de un cierto esfuerzo físico que uno ya no está como que en muy buenas posibilidades de hacer. Ahora un señor de 500 años fabricando un barco de madera para proteger o para tener, mientras sucede el diluvio, a todas las especies animales, pues está muy cabrón. Bueno, y si los hijos de Noé tenían hijos pequeños, de seguro murieron ahogados. Claro, ellos no podían protestar, al contrario, debían estar agradecidos que Dios matara a su descendencia, pero que ellos sobrevivieran. Pero lo peor es la falta de corazón y de sensibilidad divina cuando asesina al resto de la población infantil en el diluvio. Niños completamente inocentes que solo son culpables de ser hijos de padres pecadores. No se sabe la cifra exacta de muertes humanas durante el diluvio, que supuestamente ocurrió unos 2000 años antes de Cristo. Pero conociendo lo bien que nos reproducimos los humanos, pues debieron ser millones, ¿no? Millones de inocentes niños asesinados por Dios, porque se le ocurrió inundar toda la tierra y salvar nada más a 8 personas. Otro ejemplo, Sodoma y Gomorra. Luego de que Lot le ofreció sus hijas a los hombres de Sodoma y Gomorra para que las violaran y dejaran en paz a los 2 angelitos que se les presentaron, Dios decide destruir ambas ciudades bajo una lluvia de fuego. Como siempre, solo escapan unos pocos elegidos, y entre los decesos calcinados de esta horrible matanza, pues están los inocentes niños de estas ciudades, cuyo único error fue el ser hijos de pecadores. En fin, eso a Dios pues no le importa. Se lee en el Génesis. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades,
y el fruto de la tierra. Otra prueba más de que Dios odia a los niños, el asesinato de los primogénitos de Egipto. He aquí otro acto de atrocidad e irresponsabilidad divina. Como última plaga para lograr que el faraón dejase en libertad a los esclavos israelitas, Dios, a través de su siervo Moisés, este tal Moi, deciden matar al primogénito de todos los habitantes de la zona. Claro, para evitar que muriesen los hijos de los israelitas, que eran los escogidos de Dios, ¿verdad? Estos debían de pintar con sangre de cordero en las puertas de sus casas una marca para que cuando pasara el ángel de la muerte no los asesinara a ninguno, ¿verdad? De esa casa, marcada con sangre de cordero. Y como los egipcios no estaban enterados de nada de esto, pues murieron cientos de inocentes primogénitos de entre la población común de Egipto que no tenían relación entre estos conflictos políticos y divinos. Y muchos, quizás la gran mayoría de estos primogénitos, pues eran niños inocentes. Lo dice el Éxodo: y te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Pregunta: ¿por qué el todopoderoso y bondadoso Dios castiga a los niños egipcios inocentes de todo esto? Recordemos que Dios es todopoderoso y con solo desearlo solo hubiese matado a los egipcios adultos, dejando a los infantes con vida. ¿Por qué no lo hizo? Además, recordemos que unas plagas atrás, ya Dios había castigado a la población egipcia con horribles enfermedades y azotes, haciendo sufrir como consecuencia a los pobres niños. Levítico, en su capítulo 26, versículo 22, dice: enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Bien, Dios envía fieras para asesinar niños. No solo utiliza a los animales para sus oscuros propósitos y para no mancharse las manos de sangre, sino que también los niños son asesinados de una manera muy brutal. Levítico, en el capítulo 26, dice: y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Dios amenaza con castigar a los pecadores comiéndose a sus propios hijos muertos. Bueno, no lo dice, pero yo desearía que ya estuvieran muertos y no vivos, ¿verdad? Porque el pasaje bíblico pues nunca lo aclara. Dios castiga a los niños al ser comidos por sus propios padres y sus padres se convierten en caníbales. ¡Qué tierno! Deuteronomio capítulo 1, versículo 39. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Este es un versículo de lo más incoherente, ¿verdad? Dios no solo reconoce que los niños son inocentes, que no saben distinguir lo bueno de lo malo, sino que los entrega como botín de guerra, como si fuesen vulgares mercancías totalmente negociables y transferibles. Extraño. Bueno, el Deuteronomio también lo dice: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. En este versículo, Dios ofrece las instrucciones al ejército israelita, dejando muy en claro que cuando estén en la batalla deben asesinar a toda la gente de esos pueblos, matando inmisericordiamente mujeres, ancianos y sobre todo niños. En el Deuteronomio se lee: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo que es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá.
Excelente, ¿no? Dios nos instruye que si tenemos un hijo desobediente y sobre todo glotón y borracho, la mejor manera de resolver el problema es caerle a pedradas. Y para este festín pétreo podemos invitar al resto de los vecinos a que se unan a hacer puntería. Me sorprende mucho que diga glotón y borracho. Híjole, si mis papás le hubieran obedecido a la Biblia o si hubieran sido lo suficientemente católicos y religiosos para obedecer al pie de la letra el Deuteronomio, pues yo ya estaría muerto, ¿no? Por glotón, que lo soy, y por borracho, que pues sí, evidentemente, pues sí lo soy. El Deuteronomio también dice, y comerás el fruto de tu vientre, fíjense, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio. De nuevo, Dios amenaza con obligar a comerse a sus propios hijos. ¿Se lo imaginan? Un soldado obligando a punta de lanza a que una madre se coma a su propio hijo. La verdad es simplemente aterrador. En el libro de Números, en su capítulo 31, versículo 17, dice, matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Este es peor aún. Dios obliga a los israelitas a matar a los niños varones y a revisar a las niñas y mujeres. Las que no son vírgenes, también prueban el filo de la espada. No me quiero imaginar a los soldados asesinando a espadazos a un grupo de niños inocentes, llorando en un rincón. Supongo que Dios sonreía complacido cada vez que caía al suelo un niño muerto. En el libro de Josué dice, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Y en Samuel dice, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad y con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. En este interesante versículo, Dios hiere con su propia mano a los hombres de la ciudad, incluyendo a los niños. ¿Cómo los castiga? Llenándolos de tumores. Lo interesante es que en otras traducciones en español, como la Reina Valera del 1909, que es una versión de la Biblia, se especifica que estos tumores son en realidad hemorroides. Los que hicieron las copias de esta Biblia para evitar colocar tan abominable afección en las partes privadas, simplemente cambiaron la palabra hemorroides por tumores. En la versión en inglés de King James dice hemorroides en las partes secretas. Qué mejor manera de castigar a unos niños que llenándolos de hemorroides, ¿no? Y este es el Dios al que muchos, ¿verdad?, le guardan una profecía o lo profesan de una forma increíble. Samuel, en su capítulo 15, versículo 3, en el primer libro de Samuel, ve pues y hiere a Amalec. Este es muy famoso, este capítulo y versículo. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho. Mata a vacas, ovejas, camellos y asnos. Bueno, Dios ordena matar a toda la población, incluyendo a inocentes niños y animales. Aunque no sé si cuando dice asnos se refiere a los políticos y a las ovejas, a la gente que lo sigue, ¿no?, ciegamente. En el libro 2 de Samuel dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Y al 7º día murió el niño. He aquí la mejor prueba de cómo el mismísimo Dios de amor asesina a un inocente niño con sus propias manos. Y mirando él atrás, dice en Reyes, en el libro de Reyes, y mirando él atrás lo vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Esta es la muy famosa y cruel historia de los 42 muchachos asesinados por burlarse de la calva del profeta Eliseo. Para cumplir esta macabra obra,
Dios utilizó un par de osos que desbarataron los cuerpos de 42 muchachos. ¿No me lo crees? Ahí está la Biblia, hermano. Y si algún despistado religioso llegó hasta esta fosa escéptica, les invito a que verifiquen lo que les estoy diciendo. En el libro 2 de Reyes, en su capítulo 6, dice: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, rey, señor mío». Y él dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?» Y le dijo el rey: «¿Qué tenéis?» Y ella respondió: «Esta mujer me dijo: de acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío». Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije: de acá tu hijo, y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Dios, de nuevo, con esta aberrante fijación y que viene en la Biblia de comerse a los niños, ¿no? En este caso en particular detallan incluso la parte de la receta que dice: lo cocimos. ¿Qué le habrán puesto? ¿Zanahoria? ¿Papitas? ¿O nada más lo cocieron y se lo embuchacaron? Pues esto es la verdad, como parte de la Biblia de un ser que se supone que es todo amor y misericordia, pues es abominable. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en la fosa escéptica, que me la pide Spreaker. 30 segunditos y regresamos para seguir viendo esto de por qué Dios odia a los niños. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regresamos a la fosa escéptica. ¿Por qué Dios odia a los niños? En Isaías se lee: cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Quizás estos son los pasajes donde la furia asesina de Dios se ensaña más con los inocentes niños. Dios ordena que los estrellen contra las paredes, que los lancen con arcos, que abran vientres de mujeres embarazadas. Digo, ¿no? Menos mal que Dios es amor. Le seguimos. Isaías, capítulo 14. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres no se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. En efecto, prepárense a que sus niños sean asesinados al estilo matadero como si fuesen reses. Otro pasaje de la Biblia, Oseas. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Al parecer, uno de los castigos de Dios es impedir la concepción. Supongo que Dios aprueba el control de la natalidad entonces, ¿no? Pero la usa solo para castigar y escarmentar. Dice otra parte de la Biblia: Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Válgame con la violencia divina, ¿no? Dios vuelve a amenazar con estrellar a niños contra las paredes y además con abrir a las mujeres encintas para sacar y matar al feto.
Por lo visto, Dios quiere asegurarse que estos niños no tengan la más mínima posibilidad de vida. Vaya con el buen Dios, ¿no? Ezequiel, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Más órdenes y más órdenes por parte de este pinche Dios para asesinar a toda una ciudad, incluyendo niños inocentes y pequeños. Y Jeremías dice claramente: y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. De nuevo Dios castiga haciendo comer a sus hijos a quienes no le obedecen. De verdad, esta fijación de Dios por comer carne humana, no me quiero imaginar en lo que consiste la dieta de este horrendo personaje, ¿no? ¿Cuál será la dieta alimentaria o alimenticia de Dios? A lo mejor llegas al cielo, siendo católico, llegas al cielo en lugar de glorificarte, o sea, llenarte de la gloria de Dios y vivir en el paraíso. Lo que hace este desgraciado es llegar, cuando tú llegas, te pone sal y vámonos, te mastica. Yo creo que conmigo se tardaría un buen rato. Jeremías, asimismo por tu miedo quebrantaré hombres y mujeres, y por miedo de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu miedo quebrantaré jóvenes y vírgenes. Más amenazas, más amenazas. Este tipo de amenazas continuas me recuerda al presidente que tenemos ahora en México, que tiene una conferencia de prensa a la que le apodan la mañanera. Todas las mañanas se levanta el desgraciado y lo único que hace es insultar, provocar y amenazar. A lo mejor es muy católico, ¿verdad? Bueno, ¿y qué me dicen de la matanza de los santos inocentes? Toda esta fiesta de sangre infantil no pertenece solo al Antiguo Testamento. Podemos constatar que el mejorado, entre comillas, Nuevo Testamento, pues en él también los niños sufren por las absurdas decisiones de Dios. Una extraña estrella y unos magos llegados del oriente le avisan al rey Herodes el Grande que nacerá un nuevo rey superior a él y que le usurpará el trono. Obviamente Herodes no quiere esto y decide eliminar de raíz el problema. ¿Cuál es la solución del señor Herodes? Matar a todos los niños de Belén menores de 2 años. Asesinatos de niños bajo la mirada impasible de Dios. Además, ¿quién hizo brillar a la estrella que es el causante de todo este desastre? Pues Dios, ¿no? Se supone que Dios es quien domina y controla los fenómenos naturales y astronómicos. ¿Acaso Dios no es omnisciente y sabía que esta masacre iba a ocurrir? ¿Por qué José no le avisa al resto de los niños para que huyan también? Hay que recordar, sin embargo, que no hay ninguna referencia histórica de esta horrible matanza. Los romanos, si algo tenían en el imperio, era que todo lo tenían muy controlado y sobre todo muy escrito. Era tan grande el imperio romano que podríamos decir, los gobernadores de las diferentes zonas de las cuales se componía el Imperio Romano, tenían que detallarle a la central que estaba en Roma, al emperador, todo lo que en estas zonas pasaba. Y es muy interesante, no es sorprendente, ¿verdad? Pero sí es interesante que que fue, se supone, una gran matanza de niños menores de 2 años en Belén, no haya registro alguno que se muestre como evidencia de que esto pasó históricamente. Es uno de los cuentos, uno de tantos cuentos que contiene la Biblia. Pero ¿se han fijado cómo Dios parece complacerse y sentir una insana felicidad al ver a niños estrellados contra las paredes? ¿O al ver cómo los padres se comen a sus hijos? ¿O abrir vientres de mujeres embarazadas? La pregunta sería, ¿por qué Dios necesita esto?
Quiero recordarle a nuestros, me imagino que escasos oyentes cristianos, aquí en la Fosa Escéptica, que estos niños eran inocentes. Ellos no tenían la culpa de nacer hijos de pueblos contrarios a un Dios asesino y sangriento. Al parecer, el razonamiento de Dios al asesinar a todos estos infantes es acabar con el mal de raíz. ¿Se imaginan ustedes que hoy en día siguiéramos esta absurda y horrible filosofía? ¿Ejecutar a los hijos de los asesinos y ladrones? Nadie en su sano juicio lo haría. Pero los religiosos no tienen problemas en aceptar que Dios lo hizo con muchísima frecuencia en el pasado y que es digno de admiración y de arrodillarse para rezarle. Las incongruencias, ¿verdad? Hay gente que es muy razonable, que toda su vida la lleva con una cierta, imponiendo la razón, y que es inteligente, y que es propositiva, y que es creativa. Pero en este aspecto de la actividad humana, que es sus creencias religiosas, se dejan influenciar mucho por el librito de la Biblia o no lo han leído, ¿verdad? Y entonces creen en un Dios sin tener conocimiento de estas atrocidades, cosas que se señalan en el libro Y también le recuerdo a nuestro amigo religioso que Dios es inmutable. Esa es una de las características que los mismos religiosos le dan a Dios, que sus leyes son inmutables y que Él no cambia. Bueno, si no cambia y si disfruta de correr sangre infantil por la tierra, también lo debe de disfrutar hoy en día. Ustedes dirán, pero en el Nuevo Testamento Jesús amaba a los niños. Entonces estarían ustedes admitiendo, amigos religiosos, que Dios se equivocó al decir que era inmutable. ¿O es que acaso esto es una contradicción bíblica? Si Dios es inmutable, entonces Dios les ha mentido, porque en el Antiguo Testamento es un ser desgraciado y perverso, pero en el Antiguo Testamento mágicamente es un ser amoroso y bonachón. En todo caso, aceptemos que sí, que Dios se cansó de ver a tanto niño inocente asesinado y decide que más bien hay que amarlos y protegerlos, ¿verdad? Niños inocentes asesinados por Él mismo, ¿verdad? ¿Acaso eso lo es culpa de los asesinatos de su pasado? Por mucho que Dios se arrepienta de sus crueles matanzas, estas ocurrieron y no pueden ser borradas. El asunto es que, si bien hay una importante influencia genética en el comportamiento infantil, la gran mayoría de los niños con un ambiente adecuado y una sólida educación serán hombres de bien y contribuirán a hacer un mejor mundo. Esta ya es mi propia conclusión basado en un razonamiento lógico ante una ficción como lo es un libro de la Biblia, pero supongamos que esto hubiera realmente pasado. ¿Por qué matar a los hijos nada más porque sus padres cometieron un pecado o sus abuelos o la cuarta generación hacia arriba, verdad? Yo creo que mejor corregir y educar, no asesinar y golpear. Si mi razonamiento es corregir y educar y no asesinar y golpear, yo tengo valores morales superiores a los de Dios, lo cual hace de Dios un ser al que no le tengo que guardar ningún respeto. Supongamos que un día se presenta y me dice yo soy Dios. Una cosa es que Él sea Dios y otra muy diferente que yo me le hinque de inmediato para rezarle. Tendría que dar muchísimas explicaciones al respecto y de antemano te digo, amigo religioso, que ese Dios es un ser deplorable que no merece ni siquiera el simple hecho de creer en una parte de Él. Por eso, cuando leo o escucho la famosa frase de «Dejad que los niños se acerquen a mí», siempre pienso o que se los quiere comer o que los quieren estrellar contra una pared. Y me da más miedo cuando lo dice un sacerdote. «Dejad que los niños se acerquen a mí». Esa frase no anticipa absolutamente nada bueno. Vamos a hacer una última pausa aquí en esta agonizante fosa escéptica, porque sí quiero leer algunos de los mensajes que me han mandado a Spreaker y a iVoox. Entonces,
vamos a hacer una pequeñísima pausa de 30 segundos y regresamos para lo último ya de la fosa escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regresé a la fosa escéptica. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo 82. Espero que les haya sido interesante, sobre todo recordar al gran James Randi, que es uno de mis... soy su fan, la verdad, sí, es una persona a la que yo admiro mucho y tiene videos interesantísimos en YouTube, a ver si los pueden ver. Hay uno muy en particular en donde habla de la homeopatía, que es imperdible, la verdad. Desenmascara esta pseudociencia y esta homeopatía, que es una charlatanería, y de la cual estoy preparando una fosa escéptica que no solamente sea religiosa, sino que también toquemos este tipo de pseudociencias que son pues demuestran la capacidad del ser humano por inventar y de la otra parte por creer, ¿no? En estas mafufadas. Como dice mi amigo Rodrigo Bastias, leo su mensaje de Spreaker muy interesante. Dice Rodrigo Bastias: estimado Alfonso, gracias por tu podcast. No, al contrario, gracias a ti por escucharlo. Dice, he escuchado todos tus programas. Híjole, qué paciencia. Y es agradable escuchar a gente pensante. Te lo agradezco. También quiero aprovechar para sugerir tratar otros temas relacionados con la religión. Sería interesante poder abordar a otras religiones o corrientes filosóficas y no solo de la Iglesia Católica, por ejemplo, el mundo musulmán, el hinduismo o el taoísmo, que en nuestra cultura no están muy presentes, pero son interesantes de analizar. Me gustó la modificación de sacar la música, hizo más escuchable el podcast. Te lo agradezco muchísimo, mi estimado Rodrigo. No me dices de dónde escribes, pero eso es lo que menos importa. Te lo agradezco muchísimo. Y claro, mira, yo trato de la religión católica por la cercanía que tengo con esta religión. Yo fui educado en un ambiente religioso, aunque no mucho, debo decirte. Mis padres no eran grandes fanáticos ni seguidores de la fe cristiana, así con mucho fanatismo. Lo normal en un país, lo normal en una comunidad, ¿verdad? No eran fanáticos, aunque yo sí recibí una educación lasallista en los colegios desde muy chico hasta casi la universidad, y pertenecía al coro de la Basílica de Guadalupe. Entonces, viendo todas estas cosas incoherentes, no solamente en la Biblia que he leído, sino en mi vida personal, por eso trato con más detalle y con más virulencia, si se puede decir, a la religión católica, porque le encuentro una falsedad, y ha sido como un motivo de la fundación de la fosa escéptica. Pero sí, desconozco mucho de la religión musulmana o del taoísmo. Eso merecería tener un invitado que nos hablara sobre este tipo de corrientes filosóficas y de creencias religiosas. Por supuesto que sí lo haremos, y en un futuro cercano. La pandemia desgraciadamente nos ha sacado de ritmo a muchísimos, y esto de comentarios y amigos y comentaristas e invitados se ha visto un poquito
bloqueado por la pandemia. De hecho, como ustedes lo notarán, los que siguen como tú la fosa escéptica, pues la estoy haciendo yo solo debido a este encierro que incluso ha no permitido que nuestros colaboradores anteriores, Fernando Canek, Ita Ruiz, Héctor Valdés, se apersonen o se acerquen aquí a la fosa escéptica por cualquier medio, ¿verdad? Lo estábamos haciendo por Zoom y hasta eso se nos ha visto limitado. Dice mi amigo Anónimo, yo contesto todos, en iVoox. Dice, felicidades por el podcast, por lo menos a mí me interesa solo el tema y ni hablar de ponerle música de fondo a las intro y a las conclusiones. Está bien. Los rompecortes están muy bien porque es como un apresto. Ha dicho que su voz no es agradable o de calidad, por lo menos yo la encuentro adecuada, entonada, con buena cadencia y tempo. Y esto está muy bien. Se ve que es una persona que conoce de voz, ¿verdad? De locución. Me gustan la mayoría de los chistes, la pasión por el tema que lleva a una que otra palabrota. Y creo que un tema así lo amerita. Son espacios tan tabúes que a veces solo el humor o el coraje pueden salvar las distancias. Gracias por todo ese trabajo. Te lo agradezco enormemente, mi estimado Anónimo, y te agradezco los elogios, inmerecidos completamente, pero aceptados. Fran Rinaldi, mi estimado Fran Rinaldi, dice, tu podcast ha sido una gran compañía. Te lo agradezco enormemente, Fran Rinaldi. Además dice, soy un argentino en España y mi mujer quedó varada en mi país como te ha sucedido a ti. No sé si será de tu interés para nuevas emisiones, pero la cuestión magufa, pseudociencias, es interesante tema. Saludos y gracias. Postdata, se extraña Pink Floyd. Bueno, sí, pero el programa es mucho más dinámico. Sí, perdimos a Pink Floyd, pero ganamos agilidad y la verdad es que lo podemos escuchar, digo, si eres fanático de Pink Floyd, lo puedes escuchar de otra manera y aquí dejamos ese espacio pues para hacerlo más ágil. También dice Adolfo Arturo Tuesta Saldaña en el episodio 80 que se llama de papas, condones y abortos, dice, es la peor ponencia que he escuchado. Dice, y he escuchado muchas. Te lo agradezco, te agradezco. Como decimos aquí en México, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Habrá gente que me siga, habrá gente que me escuche, habrá gente que no. ¿Verdad? Habrá gente que llegue, lo escuche y no le guste, y está bien, de eso se trata, que haya de todo. Como le decían a un tío mío que es actor aquí en México, don Ignacio López Tarso, le decían, ¿qué opina usted de que haya este tipo de teatro tan feo y tan vulgar? Y él dijo, mira, el teatro como en la vida misma debe de haber de todo, para que uno, con su razonamiento, su capacidad intelectual, tenga la posibilidad de elegir. Si somos buenos, seguiremos. Si somos malos, desapareceremos. Y esto aplica también para el podcast, ¿verdad? Si me oye la gente, seguiré. Si no me oye la gente, pues no. Y si, ese es el tipo de comentario que yo haría. Dice otra persona, ¿no? Yo estoy a favor del aborto en los casos de malformación. Los niños nacidos merecen una mejor calidad de vida. Exacto, estamos de acuerdo. Y ya, creo que son todos. Y pues no, les agradezco mucho. Otra de las cosas, miren, tengo una página en Patreon. Esta página de Patreon, ustedes me pueden buscar ahí como La Fosa Escéptica. Y es para que si ustedes de alguna manera quieren apoyar de manera económica al sitio, al podcast, que sí realmente cuesta, mantener esta fosa escéptica, pues nos cuesta a todos un poquito. Germán Santelices dice, llegando un poco tarde, pero ya estamos aquí. Gracias, Germán Santelices. Esa frase, dejar que los niños se acerquen a mí, los curas prácticamente la pronuncian salivando. No lo dudo, mi estimado Germán. Bueno, les estaba hablando de esto de Patreon. Patreon es una comunidad, una red social, podemos decir, es un portal, en donde si ustedes les interesa
inscribirse o ser nuestros patrocinadores en este podcast de la fosa escéptica, pueden aportar una cantidad económica que puede ser desde $1, creo, ¿verdad?, hasta lo que ustedes gusten. No me gusta esto de andar limosneando, pero en estas épocas de pandemia, estas fosas escépticas, estas plataformas donde las tengo, pues sí son costosas. Mantener nuestra fosa escéptica cuesta dinero, y si somos una comunidad y podemos aportar un poco para que esta fosa pueda ser continua, que continúe por mucho tiempo, pues entonces les estoy pidiendo su ayuda monetaria para que así sea. Entonces se meten a Patreon, buscan la fosa escéptica y ustedes deciden si es una vez, si lo quieren hacer con recurrencia, o sea, cada mes aportar esa misma cantidad, que no les sea onerosa a ustedes y que a nosotros nos permita seguir haciendo esta fosa escéptica, la investigación de los temas, etcétera, etcétera, y el mantenimiento de las mismas plataformas. Se los voy a agradecer muchísimo. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos despedimos, me despido de ustedes, pues pidiéndoles como siempre que se cuiden. La situación de la pandemia sigue siendo grave. Y nos vemos en la próxima. La próxima fosa escéptica creo que la haré de la homeopatía. Será la fosa escéptica número 83 para variarle un poco al tema religioso y atacar a los charlatanes y estas pseudociencias que también son parte de este pensamiento mágico. Podemos juntar los dos temas, pensamiento mágico y homeopatía. Y así matamos 2 pájaros de un tiro. Nos vemos en la próxima. Síganse cuidando. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.